Aquí estamos para crecer en el conocimiento de las verdades bíblicas, ¿verdad? Ese es el objetivo de los estudios de los días miércoles. Bueno, me alegra mucho verlos, los que ya están, los que han de llegar, los que no miro siempre, que miro así. Me alegra mucho verlos ahora. Seguimos hoy, apenas estamos empezando nuestros estudios en la carta a los Gálatas. Las cartas del apóstol Pablo, o que se llaman epístolas, para algunos que no tienen mucho conocimiento bíblico, la Biblia les llama epístolas, pero son cartas, cartas un poco largas que exhortaban a las iglesias a mantenerse en la doctrina que habían aprendido. Cada carta del apóstol Pablo tiene un propósito diferente según la necesidad que había en la iglesia a donde era dirigida. Por ejemplo, creo que ya vimos, Romanos, la carta de Romanos, tenía aspectos doctrinales respecto a la justificación por la fe. Esa iglesia que estaba en Roma necesitaba entender que somos justificados en Cristo mediante la fe. Cuando escribe a los Corintios, Corinto era una provincia, por eso se llaman los Corintios, eran nativos de ahí o habitantes de ahí. Ahí era otro el problema. Ahí el problema era errores doctrinales. Ahí había cosas prácticas desordenadas que tenía la iglesia. Era una iglesia que necesitaba ser reglamentada, ¿verdad? Porque hacían cosas desordenadas. Bueno, pero aquí en los Gálatas, esta carta también habla de los errores doctrinales que tienen que ver con la justificación por medio de la fe. Y el apóstol Pablo defiende su apostolado, defiende su fe y les explica a ellos el poder del evangelio que él predica y cómo es que él fue llamado. Estamos en el capítulo 1, estamos ahí todavía en el 1, y vamos a leer un pasaje desde el verso 10 hasta el 14. Quizá terminemos hoy, termina con el 23, pero de momento vamos a leer esta fracción. Gálatas, capítulo 1, versículos 10 al 14. Siga conmigo la lectura, mírela en su Biblia o mírela aquí. Y dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Es tremendo contenido que tiene ese texto para el evangelio actual. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Seguimos al 15. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Hasta aquí la lectura. Cree que le va a bendecir, ¿verdad? Levante su Biblia.
Dígalo conmigo, Señor mi Dios, esta Biblia es tu palabra. Es todo sabia, todopoderosa. Por ella te conocí. Soy salvo, perdonado, nueva criatura. Mi vida ha cambiado y aún sigue cambiando. Si comparto tu palabra con otras personas, ellos, igual que yo, también pueden recibir lo mismo. Gracias, Señor, por tu palabra sin error, eterna y perdurable. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues ya les explicaba que cada carta o cada epístola que el apóstol Pablo escribió tenía un objetivo principal. Si el apóstol Pablo estuviera vivo ahora y dirigiera una carta a la iglesia Palabra Viva aquí en San Antonio, ¿qué cosas nos diría? Bueno, nos diría: permanezcan en la fe, no se aparten de la doctrina que han aprendido, no vayan a oír otras filosofías o sectas que vengan a perturbar su pensamiento. Bueno, ya estoy inventando lo que el apóstol Pablo diría. El apóstol Pablo dice aquí que el llamamiento de él no fue según hombre, sino de Jesús mismo. Pues en la actualidad, el llamamiento de los siervos de Dios sigue siendo de Dios. Sin embargo, pues en las iglesias, en las escuelas se capacita y en algunas iglesias se nombra a alguien para pastor o para líder. Sin embargo, eso puede ser humano, por eso dice el apóstol Pablo: a mí no me nombró Pedro, no me nombró Juan, no, a mí no fue ningún hombre. Ellos conocían el evangelio de primera mano. Yo lo conocí por revelación de Jesucristo. Entonces, no me llamaron, no me nombraron ellos. No me dijeron: oye Pablo, tienes buena palabra, vas a ir a predicar. No, fue Jesús mismo el que se reveló a su vida. Cuando hablamos del ministerio y del llamamiento de Dios, hoy vemos nosotros los seminarios, las escuelas, las universidades, los institutos bíblicos preparan a la gente. Aquí mismo tenemos un seminario para capacitarse, para tener conocimiento, pero el llamamiento al ministerio lo da el Señor. Solamente cuando el Señor llama, certifica en el corazón y en el espíritu de aquel que tiene un llamado. Cuando alguien dice: qué bonito es ser pastor, estar al frente, que la gente te oiga, bueno, será bonito, pero no saben todo lo que significa ser pastor. Cuando pasa lo bonito y empiezan los problemas, cuando te traicionan, cuando hablan mal de ti, cuando te abandonan, cuando vienen las crisis económicas, cuando tienes que orar para que el Señor provea el pan, todo eso, cuando hay muchas necesidades, no, pues esto no es para mí. Entonces, pero cuando hay un llamado de Dios, no importa que venga, no importa que venga, pueden murmurar de ti, pueden mentir, pueden traicionarte, pueden atacarte. Yo conozco a algunos pastores que son demandados por algún miembro de la congregación. Los demandan. Pero el que tiene el llamado del Señor, ese va a mantenerse contra viento y marea. ¿Cuántos hay que inician con mucho entusiasmo porque, pues, predicaron bonito en alguna ocasión y la gente los admiró? ¡Ah, qué bonito! Pero eso es una cosa, y ya permanecer, saber que hay algo que hacer con la gente de parte de Dios, eso ya es otra historia, otra cosa. Bueno, el apóstol Pablo dice: a mí no me nombró Pedro, no me nombró Juan, no me nombró Santiago, no. Pues, hombre, ¿verdad? A mí el Señor me llamó. Y como ya sabemos, yo creo que ustedes han oído la historia, vamos a verla aquí ahora, de cómo el Señor llamó al apóstol Pablo.
Pero él responde a las críticas, porque el problema aquí con los Gálatas era que había opositores que querían desconocer o degradar su ministerio. Y entonces él responde de tres maneras. Lo primero, insiste en que el mensaje del llamado procedía de Dios, no de los hombres. Mire cómo dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Bueno, eso, lo primero. Después, otro argumento con el cual él defiende su ministerio es que anteriormente él había sido un hombre muy letrado, con mucha escuela, con mucho conocimiento, y posiblemente por eso era respetado. Pero en el ministerio no dependía de la sabiduría humana, no. ¿Por qué? Porque él conocía todas las enseñanzas de los judíos, pues había sido fariseo, sabía todo de los judíos, sabía la Torá, posiblemente hasta maestro era en la sinagoga, enseñaba y todo. Entonces, él les hace saber a ellos que él sabía todo eso, que no le podían atacar que era un ignorante de eso. Entonces, él conocía a perfección las enseñanzas judías. No podían acusarlo de que no entendía eso porque lo conocía mejor que los acusadores. Bueno, ahora, a la luz del testimonio del apóstol Pablo, vamos a aprender nosotros ahora algunas lecciones. Mire, ¿cuáles principios encontramos en este pasaje? Primero, es que el evangelio no es para endulzar los oídos de la gente. Versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradaría a los hombres, no sería siervo de Dios. Cuando un predicador se enfoca en que tener la aprobación de la gente por lo que enseña, por lo que dice, por lo que agrada a los oídos de la gente, está mal, porque su enfoque no es predicar el evangelio de Jesucristo, sino el enfoque es quedar bien con la gente. Por supuesto, ningún predicador tiene que ser ofensivo. Sí he conocido predicadores que son ofensivos. No, nosotros los predicadores tenemos que predicar la verdad. La verdad a veces duele. La verdad, a veces alguien puede sentirse lastimada por ella, pero es lo que se necesita. No tenemos que ser ofensivos, no tenemos que decirle groserías a la gente, pero tampoco tenemos que hablarles solo dulzura y decirles cosas bonitas que la gente quiere oír. A la gente le gusta oír cosas bonitas, ¿verdad? Eso es natural. Pues a nadie le gusta oír cosas serias. Incluso, miren ustedes, en una familia, al niño le gusta que la mamá lo apapache, que lo bese, que le diga mi rey, mi todo, ¿verdad? Pero de repente la mamá coge la paleta o la chancla o lo sienta y le dice, mira, no, eso ya no le gusta. Pero es lo que necesita, ¿verdad? Entonces tiene que haber un balance, Dios es amor y Dios nos ama a todos y cada uno de ustedes es amado y yo en el amor de Cristo les amo. Pero, si les tengo que decir la verdad, pues se las voy a decir, porque así es. Bueno, entonces miren, nuestro deseo principal en el ministerio no debe ser agradar a Dios, no a los hombres. ¿Verdad? Entonces, pues no soy crítico de otros predicadores, pero muchos predican solo para decirle a la gente
lo que les gusta oír, porque tienen miedo de ofender. Y si se ofende el hermano, se me va de la iglesia. ¿Y qué va a pasar? Hermano, si es hijo de Dios, se va a ajustar a la palabra. Y si en algún momento se sintió ofendido, después va a reflexionar. ¿Por qué? Porque si es hijo de Dios, es un convertido, entonces va a reflexionar sobre la palabra, porque la autoridad suprema en el Evangelio no es el pastor, es la palabra de Dios. Esa es la verdadera autoridad. Entonces, debemos proclamar la verdad en amor. Aunque a veces duela un poquito, pero es en amor. Entonces, como les digo, no tenemos que ser ofensivos, pero siempre predicar la verdad. Así como Pablo no tenía miedo de que algunos que se oponían o que lo denigraban a él, no condescendió con ellos nunca, sino que él se mantuvo en la verdad que había recibido de parte de Dios. Y ese es el punto. Hemos recibido la verdad de parte de Dios. Y en eso debemos mantenerse. Entonces, nuestro mensaje, el mensaje del predicador, como era el del apóstol, debe ser siempre apegado a la palabra de Dios, porque Él nos ha llamado no a proclamar, no a dar nuestra propia opinión. Yo no puedo opinar diferente de lo que Dios ha dicho. Si tengo una opinión, esa opinión no es cuestión de que, bueno, la Biblia dice, pero mi opinión es esta. Pues tu opinión no cuenta, es la palabra de Dios la que cuenta. Así es. Bueno, entonces, aquí la pregunta clave es, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios en tal situación? ¿Qué dice Dios? Cuando estamos apegados a la palabra, podemos predicar con confianza. ¿Por qué? Porque ¿a quién buscamos agradar? A Dios. Ahora, yo pienso que les caigo bien a ustedes, ¿verdad? ¿O no? A mí me agrada hablarles y yo espero que ustedes se agraden también de lo que yo digo, pero el objetivo no es ese. El objetivo no es que ustedes vengan y me digan, ay, pastor, qué bonito habló, y una palmadita. No. No, el objetivo es que aprendan. Ese es el objetivo. Bueno, entonces, miren, algunos buscan agradar a los hombres con sus actos. Y el Señor Jesucristo los condenó muy seriamente a los que tratan de agradar a los hombres. Mire, vamos a ver una cita en Mateo 6, los versos 1 al 4. Si lo tenemos ahí, ¿no tenemos operador? Bueno, Mateo 6, del 1 al 4. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, lo enfocó en ese sentido. No hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. ¿Qué recompensa tienen? ¿Cuál es? Que les digan qué buena gente es, ¿verdad? Que les digan, oh, qué sensible el corazón que tienes, o qué gran favor me has hecho. Esa es la recompensa. Pero la recompensa que Dios da es mucho mayor. No se queda con un gracias o qué bonito, no. Por eso dijo el Señor que no debemos buscar la aprobación humana en todo lo que hacemos. No dijo tampoco que debo estar de pleito con la gente, como dice a mí, ¿qué me importa cómo me tratan? No se trata de eso. Tenemos que tener una buena relación con las personas, pero cuando se trata de los principios bíblicos, tenemos que mantenernos en ellos, ¿verdad?
y decir la verdad. Bueno, algunos buscan agradar a Dios sin importar qué piensen los demás. El gran ejemplo para mí es Josué 24:15. Cuando ya él había terminado de repartir la tierra después de la conquista, estaba ya viejo, ya para tomar una decisión, y miren lo que les dicen. Y si mal les parece servir a Jehová, escojan hoy a quién servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa es la gran decisión. Cuando dice los dioses en cuya tierra habitáis, si lo aplicamos a nuestro tiempo, pues bueno, usted me va a decir, pues es que yo ya no soy idólatra, yo ya no tengo dioses ajenos, pero puedes seguir la corriente del mundo. Y ese fue el gran problema de los israelitas después de que conquistaron la tierra. Siguieron la corriente de los habitantes y de esas naciones y se involucraron en sus prácticas y se olvidaron de Dios. Por eso la decisión tan firme de Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. Pero Josué se murió y la decisión de Josué tardó la vida de Josué. Cuando Josué ya no estuvo, se levantó una generación que no conocía a Dios. Aplicándolo a nuestro tiempo, a nuestra vida, hay una influencia alrededor de nosotros. Yo he oído gente quejarse de que aquí no se practican los hábitos que se practican en nuestros países hispanos, que tenemos otros valores, que tenemos otros principios. Bueno, todo está bien, pero el pecado y la maldad están en todos lados. Igual hay bandidos en Sudamérica, en Centroamérica, igual hay aquí, igual hay pecado. Entonces, estamos rodeados de gente que no toma en cuenta a Dios, como dice el apóstol Pablo a los romanos, y que sigue las corrientes sociales. Y bueno, es que es lo moderno. Es que ahora tenemos que aceptar lo que la sociedad dice. Tenemos que aceptar lo que las leyes aprueban. No, hermano, no. Fíjese que no. No. Tenemos que permanecer en la verdad. Es difícil en este tiempo. Porque yo he oído hermanos que me dicen, es que eran otros tiempos cuando usted era joven. Sí, eran otros tiempos. Pero lo que pasa es que tiempos malos y pecado ha habido todo el tiempo en la humanidad. Todo el tiempo. Los días de Noé, los días de Sodoma y Gomorra, los días de Nínive. Todo el tiempo ha habido pecado y maldad. Y hoy, pues hay una sociedad cargada de pecado y de maldad. Pero nosotros somos llamados a ser un pueblo escogido y santo para el Señor. No los estoy regañando. Bueno, miremos lo que Saulo era antes de que el Señor se le revelara. Él explica cómo Jesús operó el cambio en su vida. Miren los versículos 15 y 16. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Entonces, la conversión de Pablo no fue influencia de hombres, sino directamente de Dios. ¿Cómo podemos entender nosotros que el hombre perseguidor, destructor de la iglesia, se haya convertido
y se haya unido a la iglesia y se haya convertido en un predicador. Bueno, en estos versículos 13 y 14, él mismo hace el énfasis de lo que él era. Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Bueno, eso es lo que era antes de su conversión. Pero en su corazón, mire, esto quiero decirles, y ponga mucha atención a ello, quiero que lo dijera. Yo pienso que en su corazón Pablo siempre fue sincero. Era un fanático religioso, pero él creía que estaba sirviendo a Dios. La conversión de Pablo no se dio porque había sido ladrón, sinvergüenza, fraudulento, corrupto. No. La conversión de Pablo se dio porque era un perseguidor de la iglesia, pero era un hombre con un carácter firme y definido. Y Dios va a usar gente con carácter firme y definido. Eso es clave. No es cuestión de que, bueno, voy a tratar, no. Un carácter. Si él era fanático en el judaísmo, digámoslo ahora en Cristo, no era fanático, pero era firme, determinado, sin fluctuaciones. Ahora, otra cosa importante que quiero que entendamos aquí es, dice que él me escogió desde el vientre de mi madre. Entonces uno dice, estaba predestinado. Bueno, él estaba predestinado. ¿Y qué tal de mí? Y si yo no estoy predestinado para ser siervo de Dios, si no estoy predestinado para servir a Dios, miren, quiero decirles esto. Cuando hay una vida en un vientre, Dios interviene en ella. Hoy dice que las mujeres pueden decidir sobre su cuerpo lo que quieran. Y yo diría, pues está bien sobre su cuerpo, pero no sobre una vida en gestación. Eso es otra cosa, porque esa vida no la han dado ellos. Están prestando un vientre que Dios está utilizando para generar una vida. Pero cada ser que nace, Dios tiene planes para esa vida. El diablo trata de anular los planes de Dios para cada vida. De esa cuenta, muchos de los niños son muy atacados con enfermedades, con abusos, con tanta cosa que pasa con los niños. Ustedes saben cuánta mortandad infantil hay. Porque Satanás no quiere que desarrollen porque son un peligro para él. Bueno, entonces Dios tiene planes para cada vida. Cuando una madre está gestando, cuando un varón está expectante, cuando alguien, hay que saber que Dios tiene planes para esa vida. El apóstol Pablo dice, escogido desde el vientre. Bueno, pero no parecía eso porque era perseguidor de la iglesia. Sí, ¿por qué? Porque en su juventud no había iglesia, no había revelación de Jesucristo. Y Dios estaba esperando el momento de revelarse a su vida. Y cuando llegó el momento, él lo entendió. Algunos damos palos de ciego y tumbos por la vida sin saber cuál es el plan de Dios para nuestra vida. Y de eso nos enrolamos en muchas cosas mundanas que no son el plan de Dios. Pero el plan de Dios siempre es bueno para cada vida. El propósito por el cual Dios creó al hombre es para alabanza y gloria de su nombre. Cada uno de ustedes fue creado por Dios para alabanza y gloria de su nombre. Y Dios tiene propósitos. A unos los hará fuertes en batalla, a otros los hará fuertes en la fe, a otros los hará intelectuales, pero Dios tiene propósitos en cada vida. Y ese era el caso del apóstol Pablo, y él lo supo entender, y lo recibió, y lo entendió.
Como decía, muchos andamos dando tumbos por la vida. Fíjese que yo no respondí al llamado del Señor hasta los 41 años, por ahí, casi cuando Lidia nació. Por ahí. Un poquito antes. Bueno, pero en esos 40 años, de los 20 y tantos que me casé hasta los 40, uy, qué experiencias. De todo, dando tumbos por la vida, haciendo cosas, porque no había encontrado el propósito de Dios. Entonces, pero Dios ya me había destinado para ello, desde el vientre de mi madre. Las oraciones de mi madre, las bendiciones de mi madre en su lecho de muerte, estaban presentes en mi vida, pero yo no lo entendía. Entonces, ¿qué pasaba? Pues yo estaba muy interesado en el éxito secular, en la vida material, en la vida social, en tantas cosas. Pero el día que el Señor me dijo, te traigo a lo que nunca dijiste que vendrías, porque eso decía. Yo le decía a mi esposa, porque íbamos a la iglesia, sí íbamos a la iglesia. Y yo decía, lo que nunca voy a hacer es pastor. Nunca. Yo miro a los pastores cómo sufren, los hijos ahí descalzos con la barriga llena de lombrices. No, yo no voy a ser pastor. Y un día el Señor me dijo, hoy te traje a lo que dijiste que nunca serías. Ese es el propósito de Dios. Es el propósito de Dios. Y ahora estoy en el propósito de Dios. Bueno, no me estoy comparando con el apóstol Pablo. Él es muy, muy grande, ¿verdad? Pero lo que estoy diciendo es que el Señor siempre tiene planes en cada vida. Y cada uno de ustedes no nació de balde. No nació para comer, dormir, vestir y trabajar. No. Hay propósitos en la vida de cada quien. Porque Dios los crió de esa manera. Y el apóstol Pablo lo entendió. Bueno, entonces dijo, cuando recibió el llamado del Señor, cuando Jesús se reveló a su vida, pues no fue Pedro, no fue Juan, no fue Santiago el que le dijo, oye, tú estás bueno para el ministerio. Dios mismo lo llamó. Bueno, pero ¿de dónde lo sacó? Del fanatismo del judaísmo, de la persecución. Oye, y es que de veras tenía un corazón muy duro, fanático. Ya, pues, ¿qué les cuento? Los que hacía, dice que él perseguía a la iglesia. Dice literalmente, mire cómo dice, a ver, dice, más celoso de las tradiciones, dice el verso 13, en el judaísmo que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Es que no solo la pedía sobremanera quiere decir que hacía más de lo normal. Se extremaba en ello, ¿verdad? Asolar, ¿qué es? Asolar es como cuando pasa un tornado y deja destrucción y solo mira escombros, Hoy ustedes ven mucho eso en las noticias porque está pasando mucho aquí, es asolar. Bueno, eso es lo que él hacía con la iglesia. Ahora, pero él explica que no lo recibió de sabiduría humana, sino que lo recibió de parte de Dios. Mire, quiero mostrarles una cita en 1 Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Cómo entendemos eso? Que la sabiduría humana y el conocimiento de las ciencias y de lo que sea la escuela no puede salvar a nadie. ¿Estamos claros en eso? La sabiduría humana, el conocimiento de ciencias no puede salvar a nadie. Entonces, el mundo a veces ve la predicación como una locura. Ya están esos aleluyas locos ahí, ¿verdad? Pero eso es lo que salva, la predicación, porque es el mensaje de vida.
es el mensaje de perdón, es el mensaje de restauración, es el mensaje de vida eterna. Entonces, el apóstol Pablo dice que él recibió de parte de Dios, no fue salvo por sabiduría humana, porque eso no salva a nadie. Conocimiento tenía, pues conocía toda la Torah bíblica, los 5 primeros libros, que era lo que enseñaban, a lo mejor los profetas también, pero aún el conocimiento bíblico no te salva si no pasas por la experiencia de la conversión y el encuentro personal con Cristo. Entonces, la primera cosa que Dios hizo fue separarlo desde el vientre de su madre. Esto significa, pues no es algo físico, sino que es algo que Dios tenía planes para Pablo y lo apartó, ¿verdad? Es lo que también dice el profeta Jeremías. Les he enseñado el profeta Jeremías, que dice, él dice que el Señor le dijo, cuando estabas en el vientre de tu madre te conocí. Tengo una cita ahí en Jeremías 1, verso 5, si lo tienen, ahí lo tienen. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Bueno, Jeremías no batalló con el llamado, o a lo mejor sí. No, yo creo que sí batalló, fíjese, sí, porque hay un momento en que dice él, yo soy un niño, yo no te puedo decir que soy un niño. Y el Señor le dijo, no digas que eres un niño, porque todo lo que yo te diga que digas vas a decir. Y te he plantado y te he puesto para arrancar, para destruir y para edificar. Ah, bueno. Es como que yo creo que Jeremías le dijo, así sí, Señor. Bueno, entonces, hermanos, también el profeta Isaías tuvo un encuentro con el Señor y entendió el propósito de Dios. Entonces, miremos la realidad, una de las realidades en el llamado de Pablo cuando era perseguidor de la iglesia. Él enfatiza, recalca aquí que fue llamado por la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Méritos no tenía. Nosotros, ninguno de nosotros tenemos méritos, ¿verdad? Es la gracia del Señor la que nos ha salvado. Y la tercera cosa que les quiero decir aquí acerca de Pablo es que el Señor lo comisionó para predicar a donde el Evangelio no había llegado. ¿A dónde no había llegado? A las demás naciones que no eran judías. Los apóstoles estaban como metidos en el círculo de los judíos. A lo mejor predicaban a los judíos en otras naciones, pero judíos. Y el apóstol Pablo fue llamado a predicar a los no judíos, que en aquel momento decía gentiles. Miremos el verso 16. Dice, y revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Ese es el punto. Dios ama a toda la humanidad. Los judíos creían que solo a ellos los amaba. Pero Dios envió a Pablo para hacerle saber a toda la humanidad que Él ama a todos y perdona a todos y salva a todos. Yo creo que sin un apóstol Pablo que hubiera tenido esa entrega y esa decisión de predicar al mundo no judío, pues creo que el Evangelio no sé si nos habría llegado a nosotros ya. Pero el plan de Dios era así, usar un instrumento para extender su Evangelio, porque Cristo Jesús no vino solo por los judíos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Perdón. Bueno, estas verdades que les he dicho son las que marcan a cada uno de los hijos de Dios. Nosotros fuimos apartados desde el vientre de nuestra madre. ¿Para qué? Para servir a Dios. Porque cada ser humano es creado para alabanza y gloria de su nombre. Que Satanás tenga otro plan y que influya en este mundo,
y que a veces confunda a la gente, esa es otra cosa. Pero nosotros nacemos con talentos propios. Cada quien tiene sus propios talentos. Cosas que otro no puede hacer. Uno tiene ciertas, no, las habilidades son desarrolladas, pero talentos, un talento musical, un talento intelectual, un talento servicial, bueno, son cosas que Dios pone, pero todos nacemos para servir a Dios. Cuando venimos a Cristo, bueno, el Señor pone dones por su Espíritu Santo. Así que nos utiliza de una manera más amplia y más grande. El Espíritu Santo nos da dones espirituales para edificación de la iglesia. ¿Y sabe para qué son los dones, verdad? Los dones del Espíritu. ¿Para qué son? Para edificación de la iglesia. Para edificación de la iglesia. Entonces, la salvación que Cristo nos da tiene como propósito proclamar el nombre de Cristo, extender el Evangelio de Jesucristo a otros. Y así como Pablo, nosotros también somos escogidos. Los ojos de Dios nos vieron desde el vientre y también tenemos un propósito en este mundo. Les repito, usted no está en este mundo para comer, trabajar y dormir. No. Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito. Concluyo. Dice el versículo final, el 23. Dice que no lo el 22. Y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otros tiempos asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. ¿Qué nos dice esto? Que cuando somos sinceros en lo que hacemos, llega el tiempo en que el Señor nos muestra su propósito. El apóstol Pablo, él creía que estaba sirviendo a Dios y era sincero en ello. Estaba equivocado. No era ese el plan de Dios, pero era sincero y tenía un carácter bien definido y bien firme. Dios utilizó eso, se reveló a su vida para cambiarlo. Entonces, pero el apóstol Pablo, antes de venir a Cristo, sí era una persona honorable y respetada. No era un bandido, no era un asaltante, no era un ladrón, no era un corrupto, no era un borracho, no era un sinvergüenza. No, no era. Él les dice a los gentiles que muchos vienen de todo eso, pero él no era eso. Pero era perseguidor. Y entonces el Señor le cambió el rumbo. De igual manera, algunos de nosotros, o todos, mejor dicho, el Señor nos ha escogido para su servicio desde el vientre de nuestra madre. Pero el propósito se va desarrollando solamente cuando venimos a Cristo, le conocemos y rendimos nuestra vida y entendemos para qué el Señor nos creó. Así que yo quiero que hoy usted le diga al Señor, yo fui creado para amarte, fui creado para servirte, fui creado para honrar tu nombre, fui creado para servir a mis hermanos, para predicar tu verdad. Póngase de pie.